Informasol, emprendergizando la información. Capítulo 27, temporada 1. La ley de Watt aplicada en los sistemas fotovoltaicos. 12 de enero de 2021. Patrocinado por Impulsomex. Bienvenidos al webinar orientado a emprendedores en energía, ya sea convencional o renovable, donde buscaremos informarte de las noticias nacionales e internacionales relacionadas al ámbito energético, así como capacitarte para que estés a la vanguardia. Si te gusta este webinar, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos, colegas, clientes y empleados, para hacer crecer juntos tu empresa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y ahora, las noticias de la semana. Política climática no se alinea con el Acuerdo de París, WRI. La trayectoria de emisiones que México presentó en su nueva contribución nacionalmente determinada y que fue publicada por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático no conduce a una trayectoria de emisiones alineada con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París, consideró World Resources Institute de México. WRI México también refirió que el nivel de compromiso en el abatimiento de emisiones de México que está por debajo de las economías más pequeñas en la región. Refrenda a López Obrador modernizar hidroeléctricas. El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su promesa de modernizar las 60 centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que representa 471 megawatts, y con ello poder cumplir con los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París. Vamos a renovar las hidroeléctricas. Es producir energía limpia y barata, afirmó durante su conferencia de prensa esta mañana, y agregó que es parte del plan para que haya más energía limpia en el país, aun cuando aprovechó también para criticar a los generadores privados. Pide CFE reducir más generación renovable al año. La CFE menciona que en un futuro próximo se duplicará la capacidad de generación intermitente autorizada por la CRE, que vienen siendo 21.000 megawatts, y se incrementará el riesgo de confiabilidad del sistema nacional a demandas de energías bajas, y será necesario disminuir este tipo de generación en mayor cantidad de horas año. El sistema no puede operar con exceso de generación intermitente, y el SENACE está obligado por ley a limitar a cada nodo la capacidad máxima a generar para asegurar la confiabilidad. Listo, estás actualizado en noticias. Antes de iniciar, te recordamos que tendremos cursos en las siguientes fechas 2021. Sistemas interconectados. Guadalajara, del 15 al 16 de enero. Lázaro Cárdenas, del 22 al 23 de enero. Manzanillo, del 29 al 30 de enero. San Luis Potosí, del 5 al 6 de febrero. León, Guanajuato, del 12 al 13 de febrero. Cuernavaca, 19 al 20 de febrero. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-224-3939. 351-224-3939. Iniciamos el webinar conducido por el ingeniero Alfonso Gómez Alemán, consultor en sistemas fotovoltaicos multidisciplinario. Pues vamos a iniciar. Que tengan muy buenas tardes los que estamos aquí en una reunión, en sesión, en este 2021. Después de lo que ha pasado y lo que sigue pasando con esta pandemia, hay que cuidarnos mucho. Hay que cuidar a la familia y a nosotros mismos. Pero pues no venimos a hablar de eso aquí. Aquí vamos a hablar de los sistemas solares. Y pues sean bienvenidos en este 2021 y feliz año nuevo para todos. Y pues vamos iniciando. Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros del webinar. Y pues hoy hablaremos de la ley de Watt aplicada en los sistemas fotovoltaicos. Y como tal, pues empezamos con la primera diapositiva. Y pues ahí estamos observando el triángulo de la relación de la potencia con el voltaje y la corriente. Como sabemos, pues esta es la representación de la ley de Watt. De hecho, esta ley lleva el nombre de Watt, que fue ingeniero mecánico, inventor y químico escocés. Su nombre era James Watt.
Se hizo famoso porque mejoró la máquina de Newcombh, mejor conocida como máquinas de vapor. Esta ley de Watt se conoce como la ley de la potencia, y específicamente la ley de la potencia eléctrica, que afirma que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por el mismo. Así que la unidad de medida de la potencia en el Sistema Internacional de Unidades se representa con la letra W mayúscula en honor de James Watt. Por lo tanto, sabemos que el watt es una unidad de potencia que equivale a un julio por segundo, o sea, el trabajo de mover 1 kilo en 1 metro en 1 segundo. Este julio es una medida de energía. Ese julio equivale al trabajo necesario entonces para producir un watt. Así que la ley de Watt aplicada en los sistemas fotovoltaicos es importante porque ella, con esta ley de Watt, nos ayuda a conocer, a calcular y a prevenir, por ejemplo, las instalaciones solares que se mezclan con las instalaciones eléctricas. Nos ayudan al diseño, al cálculo y la prevención, porque sabemos las capacidades de los cables eléctricos, las capacidades de los fusibles, las capacidades de las térmicas, las capacidades de todo dispositivo eléctrico, ya que están muy relacionados con la tensión, la corriente y la potencia. Y lo más importante, nos ayuda a prevenir los puntos calientes, es decir, la elevación de la temperatura en sistemas solares interconectados. Y la potencia de la ley de Watt pues está correlacionada, les decía, con la resistencia eléctrica, la intensidad de la corriente y la diferencia de potencial en ese grupo de paneles que tenemos ahí, que se comportan como un circuito eléctrico. Al hablar de potencia, estamos hablando por tanto de watts. Un watts también es la unidad de potencia equivalente a 1 julio por segundo, y 4.18 julios equivalen a una caloría. Sabemos que una caloría es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5 a una presión normal. O sea, las calorías nos ayudan a elevar la temperatura de las cosas. Y si a los paneles solares les llegan los rayos solares que entran en forma de luz aquí a la Tierra, pues estas que son partículas luminosas, que dijimos y sabemos son llamadas fotones, en un efecto conocido como radiación o irradiancia. Estos fotones que son partículas de luz vienen en forma de energía, y esa energía la podemos medir en calorías, la podemos medir en julios, y podemos hacer la relación o la correlación con la potencia, que son watts. Y es por eso que los fabricantes de los paneles solares nos venden los paneles solares por su capacidad de potencia en watts, de 300 watts, de 320 watts, de 500 watts, dichos paneles, ya que ese wattaje viene de la energía de un fotón de radiación electromagnética que pega en una celulita solar, y pues se calcula a partir del valor de la frecuencia, donde la frecuencia está relacionada con la energía que sabemos que se mide en julios, y de esa manera podemos correlacionar los datos de la energía con la propia potencia. Al ser las calorías unidades de energías, pues debemos tener cuidado cuando nosotros estamos calculando la potencia, que sabemos que es una relación
con el voltaje y la corriente. ¿Por qué tener cuidado? Porque en los cálculos que hacemos con esta ley de Watt, para calcular el calibre de un cable por donde va a pasar la corriente del flujo de los paneles solares, o el voltaje que generan los paneles solares con los cuales vamos a impulsar a la corriente, ese voltaje puede ser tan mayor o tan menor cuando lo llevamos a un inversor que pudiera ocasionar trastornos, es decir, que pudiera ocasionar en ocasiones diferencias de fase. Y si lo estamos viendo de esa manera, pues entonces un módulo fotovoltaico o panel solar, pues no es más que un generador eléctrico. Y como generador eléctrico, al conectar sus terminales eléctricas, ya sea uniendo los paneles entre sí o llevando los cables hacia otros dispositivos, pues vamos a saber que cuando ya están conectados, el panel genera calor, se elevan las temperaturas, y si existe una mala instalación, se pueden crear puntos calientes por una unión mecánica inadecuada, con puntas conectadas a dispositivos como fusibles, interruptores o algún otro elemento eléctrico, o se generan como consecuencia de falsos contactos por cables flojos, o por la acción de las corrientes por sobrecarga o cortocircuitos. Y entonces es ahí donde entra también la ley de Watt, donde tenemos que conocer de qué manera podemos cuidar la capacidad de la potencia en cuanto al flujo de corriente y el voltaje para prevenir que no haya incrementos de temperatura dentro de los sistemas eléctricos. Si nos vamos con la siguiente diapositiva, pues nos damos cuenta que cuando dichos fotones pegan a cada celdita solar, es una energía calórica también que está excitando a las celditas solares y hace mover, nos dimos cuenta que hace mover entonces a los electrones y ya generamos una corriente, un circuito eléctrico. Y ahí aplicamos la ley de Watt, donde la ley de Watt dice que si tú generas una corriente o una intensidad de corriente y tú mides el diferencial de potencia, el diferencial de tensión, pues entonces la tensión por la corriente vas a obtener como respuesta una potencia medida en watts. Y si así va a suceder, entonces les decía, cuidar en la intensidad de corriente los cables que están llegando ahí a esa luminaria, cuidar la tensión de corriente que se está generando con la potencia de la energía electromagnética que viene de la luz solar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y con esta diapositiva nos estamos dando cuenta que tan solo con esa celdita pueden existir puntos calientes en áreas de la unión de los cables solares con una celda o con un módulo solar en total, ya que son áreas de temperaturas elevadas y a veces afectan una sola zona de la celda solar o también del panel solar, y tienen como resultado entonces una disminución de la eficiencia, y por lo tanto al tener una menor eficiencia pues se modifican hacia abajo las intensidades y los voltajes, y así nos podemos dar cuenta que va a haber una menor potencia de salida. Y eso nos está señalando que hay una aceleración de la degradación de los materiales en el área afectada por la temperatura. Como ya sabemos, los paneles solares generan energía y los puntos calientes pueden surgir por una serie de causales que
vamos a empezar a ver en este momento. Vamos viendo la siguiente diapositiva. La energía, entonces, que se está generando, dijimos, viene de la relación de 1 joule por tiempo, por segundo, que es 1 watt. Y habíamos dicho que 4.18 julios son igual a una caloría. Si la temperatura se va subiendo, es porque las calorías se están incrementando. Y si las calorías se están incrementando, es porque los julios también están sufriendo una transformación. Y entonces, si lo relacionamos con la potencia, que son watts, nos vamos a estar dando cuenta que la potencia va a tener modificaciones cuando la energía nos esté mostrando que la temperatura se está incrementando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y con esta diapositiva nos damos cuenta ahí que cuando la potencia de la radiación electromagnética del Sol entra al panel solar, la potencia de salida, pues claro que la podemos medir en watt. Y entonces un módulo fotovoltaico, si cuidamos entonces los calibres correctos de los cables, los calibres correctos de los dispositivos, como son los fusibles, las térmicas, incluyendo el propio panel, vamos a prevenir que esa creación o generación de electricidad que hace que se modifique la temperatura no llegue a tal grado que se pueda producir un desbalance por temperatura y se pueda convertir en un incendio. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y con esta otra diapositiva nos damos cuenta ahí, estos son unos paneles solares que se les hizo una termografía, porque al ser generadores de flujo eléctrico, estos paneles, si no cuidamos nosotros la ley de Watt, pues van a incrementar o empezar a incrementar mucho la temperatura. La temperatura se eleva tanto que crea un caso que le llaman los gringos hot spots, es decir, puntos calientes, por la unión mecánica inadecuada con puntas de cables conectadas a dispositivos que yo ya les dije que son los fusibles, las térmicas, cualquier dispositivo que esté conectado hacia el panel solar, incluyendo los inversores. Y si no fueron bien conectados, si encontramos falsos contactos, es decir, tornillerías flojas, tornillerías que no fueron ajustadas adecuadamente, pues esos puntos o hot spots empiezan a calentarse y el resultado final será un incendio. Y si antes de que suceda le tomáramos una termografía a los paneles solares, por ejemplo, ahí tenemos dos, nos vamos a dar cuenta que ellos están demasiado calientes y que están a punto de que generen un incendio. ¿Por qué? Porque es una de las series de las causas de que esa energía busca disiparse, y cuando esté tan elevada, pues produce incendios. Pasemos a la siguiente diapositiva. En esta otra diapositiva nos damos cuenta del resultado de una temperatura elevada que no cuidamos, del resultado de que posiblemente había falsos contactos, o sea, falsos ajustes con la tornillería, calibres de cable no correctos, y entonces se van notando esas temperaturas en zonas localizadas, en zonas afectadas, donde se consume ahí la energía, que tan solo lo vemos en esa rama. Y además, pues resulta que los puntos calientes, si no se hubieran detectado a tiempo, pues esos puntos entre panel y el panel son generalmente inestables y se van intensificando hasta que el rendimiento de panel por panel y al final toda la rama acaba por verse anulado, y no nos damos cuenta
hasta que se cae la potencia en el inversor. En algunas instalaciones solares llegan a suceder siniestros como los que estamos viendo en esta diapositiva por no considerar las causas de las fallas eléctricas y prevenirlas con tiempo. Recordemos que las instalaciones solares con más de 3 a 5 años requieren revisiones exhaustivas en sus componentes eléctricos, ya que el tiempo deteriora las conexiones, y más si estas no estuvieron armadas con torquímetro. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Y entonces la resistencia en los cables puede aumentar tanto que generan más calor, razón de los puntos calientes, debido a la resistividad que produce un aumento de la temperatura por esas malas uniones, por sobrecarga en los componentes eléctricos y conductores, por perturbaciones, por componentes armónicos que también sucede, y por desequilibrio de fases. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Entonces es muy importante detallar las instalaciones para evitar malas conexiones entre cables y dispositivos, entre terminales de conexión, entre grapas, barras metálicas, contactos internos, fusibles, seccionadores, tierras físicas, tornillería deficiente, mal apretada, ya que todo ello provoca un aumento de resistencia y por consecuencia aumento de temperatura, a tal grado que el resultado es el que vemos también en esa diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. También, si un conductor lo dejamos flojo, la disminución de la superficie de contacto va a crear un sobrecalentamiento por el aumento resistivo de la conexión. El sobrecalentamiento pues va a hacer que suceda el incendio en el cable, pero que ese incendio se vaya a los demás cables de otras ramas que así las tuviéramos. Y desafortunadamente toda nuestra instalación solar, hablando de los cables, pues la vamos a perder por una mala instalación. ¿Por qué? Porque no seguimos la ley de Watt de calcular correctamente la intensidad de la corriente y el voltaje que va a pasar por dichos cables. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. También, entonces, la corrosión y la suciedad a través de los cables forrados, a través de las terminales y en las uniones, esa corrosión y suciedad por factores ambientales, todos esos materiales sufren oxidación, tienen cambios bruscos de temperatura que dilatan y contraen las superficies de contacto, alterando la conductividad y aumentando la resistencia. Por eso es muy importante el diseño de los cables, ya que el diseño inadecuado del calibre de dichos cables hace que aumente la resistividad cuando la intensidad eléctrica sobrelleva y sobrellena con su flujo dichos cables y componentes eléctricos, incrementando la temperatura por sobrecarga, y se puede generar un incendio como lo que estamos viendo ahí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En ocasiones, sobre todo en media tensión, la forma de las ondas periódicas no son senoidales, tanto para la tensión como para la intensidad. Y esas ondas distorsionadas, que no son ondas senoidales, van creciendo como múltiples de la onda fundamental, haciendo que se calienten los cables, los dispositivos, y ese calentamiento llegue al panel solar. El panel solar que ahí estamos observando, pues su figura eléctrica, su diagrama eléctrico es como el de la izquierda, donde sabemos que cuenta con un diodo y tiene una resistencia, pero esa resistencia no va a tener la capacidad para que la intensidad de las ondas distorsionadas se pueda proteger, y entonces se van calentando dichos
cables de los paneles solares. ¿Y dónde más lo podemos ver esta parte? Pues en los paneles solares, donde lo hemos observado es principalmente en las esquinas de los módulos solares o los paneles solares, porque son los más sensibles, ya que muchas veces por ahí el calentamiento lo hemos encontrado como mayor. Y esta causa de esas ondas distorsionadas que son de mayor capacidad que las resistencias o el diodo que contiene el panel solar, pues son ondas que las causan los armónicos. Son ondas distorsionadas que absorben los aparatos, y esas ondas de tensión, como ondas receptoras, pues son ondas no lineales que hacen mucho daño a los paneles solares. Los convertidores eléctricos de potencia, por ejemplo, los inversores o los equipos que producen arco eléctrico, desafortunadamente también producen armónicas, y afortunadamente pues están controladas porque los fabricantes, los diseñadores prevén esa parte y evitan que sea tanta la armónica que salga por los cables eléctricos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ya que dichas armónicas generan calentamientos por las pérdidas en los cables aislados o equipos sometidos a tensiones no calculadas, y el desequilibrio hace que al final, si no nos damos cuenta, pues el incendio es total para nuestro sistema solar. Este desequilibrio se da también cuando hay desequilibrio de las fases en los sistemas eléctricos, porque las fases también causan problemas térmicos. Las fases deben de ser balanceadas, lo hemos dicho muchas veces. Las fases deben ser simétricas en tensión e intensidad. Y esas fases, si tuviéramos un osciloscopio, debieran aproximarse en un sistema trifásico a 120 grados eléctricos. Los puntos calientes también pueden deberse a cargas monofásicas mal repartidas entre las mismas fases. Esa distribución desigual en los conductores hacen sobrecargas, hacen calentamiento, y sucede lo que estamos viendo en dicha fotografía. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y con la siguiente diapositiva, pues nos damos cuenta cómo el resultado de un mal cálculo del calibre de un cable y una mala instalación en un centro de carga, pues hizo que se iniciara un fuego, un incendio que desafortunadamente destruyó nuestro sistema interconectado. Pasamos a la siguiente diapositiva, y con esta siguiente diapositiva tenemos otro ejemplo de cómo el incendio puede llegar hasta nuestras cajas de desconexión, quemando supresores de pico, quemando térmicas, quemando fusibles. ¿Todo por qué? Porque nos faltó aplicar adecuadamente la ley de Watt. Nos faltó asegurarnos de calcular una intensidad de corriente con su 25% de protección, de seguridad. Nos faltó cuidar que cuando compremos un dispositivo de este tipo, sepamos el máximo voltaje que permite pasar por ellos y evitar esos puntos calientes y los incendios que estamos viendo ahí. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y con la siguiente diapositiva, pues quiero desearles un feliz año, porque con eso ya vimos la ley de Watt, la importancia que es conocer la corriente, la tensión o voltaje, y los resultados que, aunque nos sirven para diseñar los sistemas solares, la ley de Watt, también nos sirve para cuidar que no tengamos puntos calientes, porque lo único imposible es aquello que no intentamos. Muchas gracias, compañeros, hemos terminado nuestra información y vamos a pasar a las preguntas. Vamos a dejar el micrófono al coordinador desde Zamora, Michoacán, de parte de él, y saludos desde Guadalajara. Perfecto, impulsores. Hemos finalizado la sesión con el ingeniero para pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Pero antes te volvemos a recordar los cursos que tendremos próximamente. Sistemas interconectados. Guadalajara, del 15 al 16 de enero. Lázaro Cárdenas, del 22 al 23 de enero. Manzanillo, del 29 al 30 de enero. San Luis Potosí, del 5 al 6 de febrero. León, Guanajuato, del 12 al 13 de febrero. Cuernavaca, 19 al 20 de febrero. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-224-3939. 351-224-3939. Y ahora sí, comienza la sesión de preguntas y respuestas. Muy buenas tardes. Quiero felicitarlos por el gran trabajo que se está haciendo. El esfuerzo, el ingeniero Alonso también. Estaba viendo ahorita, no sé qué tanto me perdí de la ley de Watt, pero estaba viendo acerca de la explicación de las celdas y me dio un parecido a la ley, a aplicación de la ley de Kirchhoff. ¿Se va a analizar algo acerca de esa ley o nada más estas leyes son las básicas? No, también la ley de Kirchhoff, yo estoy pensando en la de Kirchhoff, sí, también se va a ver, creo que nos faltan como 3 webinars para llegar a ese tema. Para no perdérmela, estar al tanto también. Muchas gracias. Ándale pues. Hola, buenas tardes. Saludos desde Zacatecas. Yo tomé el curso en Zacatecas en el mes de septiembre. Los saluda su compañero Juan Pedro Villagrán López. Saludos para todos. Excelente inicio de año. Y mi pregunta es con respecto al cableado. Muchas de las veces, al adquirir cableado para la interconexión de los paneles, a veces el fabricante da cierta garantía, pero al término de la garantía, un decir, ponemos la instalación y a los 6 meses nos sucede un conato de incendio. El fabricante está obligado a cubrir la garantía por el tiempo que él lo está manifestando en el contrato de compraventa, o expira la garantía al momento de que, se supone que todo está conectado conforme las especificaciones técnicas. Después de ahí, el fabricante está obligado a hacer la reposición de los cables, o ahí ¿qué procede? ¿Se procede algo legalmente? Sí, legalmente, si efectuamos una compra con un proveedor de un cable, por ejemplo un cable solar, y nos da garantía, voy a pensar no tan largo, 3 meses, y en ese periodo, en 2 meses, nos sucedió un acontecimiento no deseado, un incendio. Si no fuimos cuidadosos del diseño, lo más fácil que hacemos es ir a reclamarle al proveedor de que se quemó el cable y pues se acabó nuestra instalación y que nos los tiene que reponer. Pero si el proveedor es un ente profesional, lo primero es que va a preguntar dónde están los cálculos que desarrollaste para conocer el calibre del cable. Si tú no tienes una base, un soporte de dimensionamiento, pues no te va a ser válida la garantía, porque te va a decir que tú compraste sin calcular, sin diseñar tu sistema solar. Pero en cambio, si tú sí tienes memorias de cálculo donde guardas el diseño, en este caso del cable solar, y es el correcto, donde le añadiste el 25% de seguridad y de todas maneras se incendió, tienes las suficientes pruebas para reclamarle al proveedor, ya que posiblemente el cable que te vendió no es un cable de calidad. El señor seguramente se surtió con fabricantes de cables que no cumplen normas especificadas. Sí, exactamente, era lo que estaba pensando. Al momento de que se realiza la instalación, obviamente, por cualquier cosa, tener un respaldo para que uno pueda hacer las reclamaciones correspondientes y realizar todo como marca. Entonces, en ese aspecto, desde cables, switch,
fusibles, térmicas, y lo que son los inversores, todo tener totalmente respaldado, sí, por si hay alguna falla. Exactamente. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes. Saludos a todos. Una pregunta para el ingeniero. Me quedé con la duda del mantenimiento, que dice que mínimo cada 5 años ir a revisar. ¿Sí llega a pasar que por X motivo las conexiones lleguen a fallar y provoquen calentamiento? Sí, mira, la experiencia dice 3 a 5 años, pero no quiere decir que hasta ese tiempo vayas. Cuando se hace una instalación, inmediatamente hay que pactar con el cliente para ir inmediatamente o hacer el primer programa de mantenimiento en el momento siguiente, en un año, en este año, por ejemplo, y va a ser un mantenimiento como sencillo y práctico, donde se limpian los paneles y se revisan al hacer las conexiones y nada más, 1 o 2 veces al año. Y esa cantidad se va incrementando conforme pasa el segundo año, el tercer año, y ya a partir del tercer año hay que cuidar mucho que las conexiones no estén flojas, y más si nosotros apretamos con destornillador, que no usamos torquímetro, pues estamos expuestos a que en ese tiempo se aflojen y estén preparadas para crear arquitos eléctricos y por consecuencia puntos calientes. Entonces, de esa manera se va incrementando la revisión, y a 3 y 5 años debe ser más exhaustiva, con más cuidado y al 100%. Es que, por ejemplo, a un cliente que le hicieron unos paneles, fueron unos X personas, le instalaron los paneles y ya nos separaron en 2 años. Y yo fui y revisé y estaban unos conectores ya calientes. Por eso le decía que si es normal que se aflojen o apretaron mal, no sé. Sí, son las dos cosas. Es normal que se aflojen porque apretaron mal, porque no hicieron el trabajo con calidad. Si hablamos de los conectores que estaban calientes, es porque el ponchado no fue el adecuado, no fue el correcto. Cada parte del sistema solar se debe de ir armando con mucho cuidado y calidad. Sí, pues ahí tuvimos que volver a reapretar y limpiar. Primero limpiar porque sí estaba medio carcomido. Limamos y acomodamos bien y ya torqueamos todo. Excelente. Sí, porque sí había calentamiento ya de daño y nos pudo haber pasado que se incendiara ahí la instalación. Pero el cliente, el que instaló, ya no se les paró. Ahí entras ahí no queriendo y le tienes que entrar, porque yo soy de las personas que dice, si yo veo esto está mal, le comento al cliente y le digo a las expectativas que se esperan si no se hace el trabajo. Claro, pues qué buena labor hiciste, César. Te felicito por eso. Ya me tocó reavivar todo eso porque eran 8 paneles y ya estaba con calentamiento. Pienso que también no está bien diseñado porque pues ese calentamiento es por sobrecarga. Para mí era como sobrecarga. Pues eso, nomás eso es de que sí me dije, bueno, 4 o 5 años y nomás tiene 2 y ya está todo bien feo. Una mala instalación. Pues a ver qué pasa. Pues te felicito. Voy a hacerle otra visita y decir. Ahí tenemos un mejor ejemplo del tema de hoy. Gracias, Inge. En YouTube, Fernando Campos, solo mencionar de retroalimentación, respetar calibres y conductores de acuerdo a nuestra aplicación. Sí, definitivamente el respetar calibres es calcular correctamente y recuerden ustedes, esta ley de Watt dice que cuando tú vas a respetar un calibre es porque en tu diseño calculaste el flujo de corriente que va a pasar, por ejemplo, en un cable y le vas a añadir un 25%
de seguridad para garantizar que ese cable no se va a calentar cuando va a pasar el fluido eléctrico, ya sea del panel solar o ya sea de la red eléctrica de comisión. Perfecto, ingeniero, muy bien. Compañeros, pues les agradezco muchísimo, que tengan un excelente año. Saludos a todos, saludos Julio, saludos, y que sea un excelente año para todos, que sea lleno de éxitos. Bueno, pues de mi parte, a todos nuestros compañeros, a Impulsomex, Oficinas de Zamora, les deseo un bonito y feliz año 2021, que tengan mucho éxito, mucho trabajo, cuídense mucho, que esta pandemia ya se acabe para poder ser libres y poder andar trabajando en lo que nos gusta. Así que tengan muy buenas tardes y nos vemos pronto. Hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos tu asistencia y te recordamos que cada semana tenemos nuevo contenido. Todo esto es un beneficio más de ser alumno de Impulsomex. Te recordamos nuestro WhatsApp 351-224-3939 por si tienes alguna duda o requieres apoyo. Si te gustó este webinar, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto nos ayuda a crecer y generar más contenido de calidad para ti. Y recuerda, juntos generamos energía. Informasol, emprendergizando la información.